¿Cuáles son los dos significados del título santo dado al Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los tres sentidos en los que el Señor es llamado verdadero? ¿A qué hace referencia el símbolo de la llave de David? ¿Qué relación hay entre la llave de David y la puerta abierta ante los de Filadelfia? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta abierta. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenaria. El nombre de esta antigua ciudad significa amor fraternal. La ciudad de Filadelfia fue fundada por Eumenes, rey de Pérgamo, por el año 150 a.C. y la llamó con el sobrenombre de su hermano Atalo, cuya lealtad hacia él le había granjeado el apodo de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba situada en una meseta ondulada al sur del río Cogamis, a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis y a 80 kilómetros al noroeste de la Odisea, en la cabecera de un ancho valle a 198 metros sobre el nivel del mar. La ciudad fue edificada sobre una parte del monte Molus. Había caminos que la conectaban con la costa, con Pérgamo, la Odisea y con el interior de Frigia, y había sido fundada para que fuese promotora de la lengua y de la cultura griega entre los pueblos bárbaros. Frigia al este, Licia al sur y Misia al norte. Por estar situada sobre la carretera principal de Europa hacia el este, Filadelfia era la puerta de un continente a otro. Filadelfia estaba en la línea de una carretera usada por el correo imperial, por los ejércitos del César y por las caravanas comerciales. Esta carretera salía de la costa de Tróade, llegaba a Filadelfia vía Pérgamo, Tiatira y Sardis y se unía con la gran carretera que iba hacia Frigia. Filadelfia era el centro próspero de una región vinícola y su deidad principal era Dionisio, dios del vino. Por causa de sus templos magníficos y de otros edificios públicos, así como sus festivales y juegos, a veces era llamada la Pequeña Atenas. Por causa del culto a Dionisio, de los juegos y los festivales y de muchos judíos que vivían allí y le afrentaban, el Señor le dice a Filadelfia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y su exhortación a que ninguno tome tu corona puede ser una referencia a la celebración de los juegos, contrastando la corona de laurel con su corona de vida. Filadelfia llegó a ser un centro comercial importante y rico, y retuvo su importancia hasta fines del período bizantino, cuando fue tomada por los turcos otomanos. Haciendo honor a la lealtad a la que hace referencia su nombre, la ciudad mantuvo heroicamente su testimonio cristiano en medio de varios asedios musulmanes. Cuando los turcos y el islamismo inundaron Asia Menor y todas las demás ciudades habían caído, Filadelfia se mantuvo en pie. Durante siglos fue la única ciudad cristiana en medio del islámico período otomano. Así, Filadelfia fue el último baluarte del cristianismo asiático. Federico Barbarroja entró en ella mientras dirigía su cruzada en 1190. En 1300 fue tomada por las fuerzas combinadas de turcos y bizantinos. En 1403 Tamerlán la capturó y se dice que él edificó un muro alrededor de ella con los cadáveres de sus víctimas. Tras la conquista de los turcos, su nombre fue cambiado a Al-Aseir, que en el idioma turco puede significar ciudad de Dios o bien ciudad brillante. Actualmente es conocida por su fábrica de regaliz y es de interés turístico debido a los muros antiguos, el castillo y los cimientos de una antigua iglesia ortodoxa griega. El santo.
A través del profeta Isaías el Señor pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Este título dado al Señor Jesucristo indica entonces no solo su pureza y limpieza de todo mal, sino también su total y absoluta diferencia con los demás dioses. Respecto a su pureza, el Señor afirma diciendo: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Y el apóstol Juan establece: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en cuanto a los demás dioses, el rey Salomón proclama: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Y a través del profeta Isaías el Señor dice: yo soy el primero y yo soy el primero. Fuera de mí no hay Dios. Y también dice: no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Por su parte, el profeta Daniel identifica al Hijo del Hombre como el Santo de los Santos, no solo en referencia a su mesianismo, sino también a su máxima pureza y total separación de todo lo mundano, el verdadero. En el capítulo 6, versículo 10 de Apocalipsis, los mártires de la iglesia reconocen y confiesan al Señor como el Santo y el verdadero. Parte de la fe cristiana es confesar a Cristo Jesús como el Santo y verdadero. Este atributo divino, el de verdadero, dado al Señor Jesucristo, indica tres cosas. Primero, que Él es el verdadero Dios. Dice el apóstol Juan que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, quien ha sido enviado por el único Dios verdadero. Y el apóstol Pablo dice de la iglesia de Tesalónica que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Segundo, que Él es la verdad. Lo primero que el apóstol Juan establece en su evangelio es que Cristo Jesús es el Logos o Verbo, es decir, Él es la sabiduría o la verdad en persona. Juan el Bautista, en su testimonio sobre Jesús de Nazaret, dice: el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, es decir, Dios no miente. Por otro lado, el apóstol Juan en su evangelio dice explícitamente que el Señor Jesucristo es la luz verdadera, el verdadero pan del cielo y la vid verdadera. En comparación con la luz, el pan y el vino, símbolos estos de la temporal vida humana, Jesucristo es la vida verdadera, la vida real que Dios quiere para cada persona en el mundo. Tercero, Él es fiel. Afirma el apóstol Jacobo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es inmutable. El Señor Jesús no cambia su carácter ni su palabra. Lo que Él dice, lo hace. Y lo que habla, lo ejecuta. Él cumple sin excepción su palabra, tanto la de bendición como la de condenación. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por tanto, Él es confiable, nos da sentido de seguridad y de paz y nos da plena confianza estar con Él, porque en Él no hay incertidumbres y porque su amor es incondicional. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. La llave de David. Cuenta en la Biblia que el administrador o mayordomo de la casa del rey Ezequías era Sebna. Relata también que este Sebna, lleno de egoísmo y de un deseo de gloria insano, en medio de la guerra con Sennacherib, mandó a edificarse un sepulcro llamativo para sí mismo. De esto, Dios envió al profeta Isaías para confrontar a Sebna por su arrogancia y anunciarle su caída. El profeta Isaías le dijo que sería despojado de su cargo y exiliado a un país lejano donde moriría sin honor y que sería reemplazado por Eliakim, quien actuaría como un siervo fiel. El profeta Isaías, mediante su mensaje, indica que Eliakim era un hombre muy piadoso y muy capaz, y de manera directa indica: pondré
la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto significa que la figura de la llave de David es símbolo del cargo del administrador o mayordomo de la casa del rey. Así, cuando el Señor Jesucristo dice que Él es el que tiene la llave de David, está diciendo que en sus manos está la dirección y administración del reino de Dios sobre la tierra. Básicamente, la soberbia de Sebna es el mismo pecado señalado por el Señor Jesucristo a los gobernantes de Israel como causa de su destitución como administradores de los misterios de Dios. Al aludir el caso de Sebna, el Señor ilustra el hecho espiritual del cambio administrativo del reino de Dios sobre la tierra. El caso de Sebna entonces anunciaba la sustitución de Israel por la Iglesia y la sustitución de los gobernantes de Israel por Jesucristo, el Hijo de Dios. La sustitución del gobierno del sumo sacerdote, según el orden de Aarón, por el de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, se observa en que el siervo de Jehová ya no es Israel, sino el Señor Jesucristo. Pero a Sebna no se le despojó de todos los privilegios, pues cuando ya Eliakim era el mayordomo, se ve a Sebna como escriba del rey. Esto implica que a pesar que Israel ha sido sustituido por la iglesia como el pueblo de Dios, el Señor no ha desechado del todo al Israel según la carne. Es pues que el Señor Jesucristo es ahora, Él tiene las llaves de David, es decir, tiene toda autoridad de gobierno y poder, incluso sobre la muerte y el Hades. Una vez que todas las cosas en el cielo y en la tierra estén reunidas en Cristo, cuando Él haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, entonces entregará el reino a Dios el Padre. Las llaves dadas a Pedro. El catolicismo afirma que el Señor dio esta llave al apóstol Pedro en Mateo 16:19, y su mala interpretación ha degradado a Pedro de apóstol a portero del cielo. Las llaves del reino y la llave de David son dos cosas distintas. La llave que dio el Señor Jesucristo al apóstol Pedro fue la de abrir el reino de Dios a los hombres mediante la predicación del Evangelio. Así, conforme al plan evangelístico del Señor en Hechos 1:8, el primero en predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a los gentiles fue el apóstol Pedro. Por otro lado, quien da la entrada al cielo es Cristo por su sangre, y quien nos recibe en el cielo, si es que perseveramos, es el propio Señor Jesucristo. Y la autoridad de atar y desatar en el cielo y en la tierra no fue dada solo al apóstol Pedro, sino a todos los creyentes mediante la oración y la predicación. La doctrina de la confesión positiva. El movimiento de la prosperidad sostiene que las palabras tienen poder espiritual para crear la realidad. Según esta falsa doctrina, si una persona declara algo con fe, esa declaración puede traer sanidad, éxito financiero o cualquier bendición deseada. La falsa doctrina de la confesión positiva es la misma ley de atracción de la metafísica, cuyo origen se puede rastrear hasta el budismo. Y forzando el texto bíblico, estos dicen que el supersticioso poder de la palabra humana que abre y nadie cierra, el rey David la descubrió y que por eso se llama la llave. Esta idea mágica supone que con declarar, decretar o hablar como rey, las cosas van a suceder. Y se le puede dar órdenes a las cosas terrenales y a las del mundo espiritual, incluido Dios. Es sorprendente ver la irreverencia con la que tratan al Señor Dios Todopoderoso, como el genio de la lámpara que satisface los deseos pecaminosos de quienes le dan orden. Aducen que, mediante pensamientos e invocaciones, se atrae o aleja lo que se quiere. Por lo cual hay que cambiar el modo de pensar. Es evidente el vocabulario esotérico y espiritista en todo esto, el cual enmascaran bajo la figura de revelación, como jugando a profetas. La única palabra creadora es la que proviene de la boca de Dios mismo, por lo que nadie puede aseverar cosas de parte de Dios si el Señor no lo ha dicho.
ningún don espiritual que pueda predicarse para beneficio propio viene de parte de Dios. Considerar que nuestra palabra como seres humanos tiene poder es creer en la mentira de Satanás de que somos como un Dios. Ser imagen de Dios no nos hace dioses. El verdadero creyente no decreta aquello que desea, sino que dice, si el Señor quiere. Y su única arma poderosa es la oración. Pero hay dos tipos de oración. La del fariseo que ora para sí mismo, como la de estos proclamadores de la falsa ley de atracción de la metafísica. Y la oración del publicano, una oración humillada, de sumisión, de arrepentimiento, que busca el perdón y la aceptación del Señor. Esa es la verdadera oración y la que conlleva buenos resultados si Él se quiere. La fe que mueve montañas es la fe en el Señor Jesucristo, y es el Señor quien hace las cosas, si Él quiere, y no nosotros por nosotros mismos. Estos defensores del supuesto poder en la palabra humana manipulan Romanos 12:2, instando a renovar y transformar el entendimiento en cuanto a decretar cosas, sacando el texto de su contexto. Pero es en sentido salvífico, no esotérico, que hemos de renovar nuestro entendimiento, rechazando el modo de pensar del mundo, para comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y manoseando estas y otras citas bíblicas, disfrazando de bíblica la metafísica budista, hacen mercadería de los ingenuos con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quienes le siguen, errándose a esta falsa creencia y no a la verdad de la Biblia, se amontonan alrededor de estos falsos maestros en conformidad con sus propias concupiscencias. Puerta abierta que nadie puede cerrar. El Señor Jesús había anunciado que perseguirían a los que creían en Él y que este sería el costo de ser su discípulo. Además, el Señor Jesucristo denunció al judaísmo rabínico de cerrar el reino de los cielos a los hombres y que para colmo ni ellos mismos entraban. Y cuando la iglesia inició sus actividades de predicación, luego de excomulgar a muchos cristianos declarándolos apóstatas, las sinagogas les cerraban las puertas. Esto era lo que estaban sufriendo nuestros hermanos de Filadelfia. Estaban siendo vilipendiados, eran expulsados y eran proscritos. Pero el Señor les dice, yo soy el que tiene la llave del reino de los cielos. Y les anuncia, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. El Señor Jesucristo anuncia así que los oficiales de Israel ya no eran los mayordomos, que ellos habían sido depuestos y despojados de toda autoridad. Quien está a cargo ahora es Jesucristo, el santo y verdadero. Él es el príncipe de los pastores, Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Luego, el Señor les proclama respecto de los judíos que les han vilipendiado, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El mismo Señor Jesucristo es quien nos ha admitido en su iglesia y Él es quien echa fuera a los que pretenden tener las llaves. Los cristianos fieles no tenemos nada que temer. Hoy, falsos pastores y falsos apóstoles hasta maldicen a quienes les señalan sus herejías. Pero el verdadero creyente dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por otro lado, podemos encontrar otro significado. Recordemos que los emperadores romanos querían que los filadelfos civilizaran a los autóctonos del interior de Asia Menor. Así, Filadelfia era una tierra pacífica desde donde se difundía el helenismo en Asia Menor. Era un centro de difusión de la lengua y de las letras griegas por métodos pacíficos. Y Filadelfia cumplió bien su misión. Tanto que para el año 19 después de Cristo, los de Asia Menor ya habían olvidado su propio idioma y les faltaba muy poco para ser griegos. De esta forma,
La mención del Señor Jesucristo de una puerta abierta que Él les había despejado puede también ser una referencia a una oportunidad para la predicación. La actividad evangelística de la iglesia entre los judíos no había sido efectiva por la incredulidad de ellos, por lo que se les abrió la puerta a los gentiles. Además, puerta de la oración siempre está abierta. Esa es una puerta que nadie puede cerrar y que el Señor Jesús nos abrió con su muerte expiatoria. Tienes poca fuerza. No se sabe en qué sentido la iglesia de Filadelfia era de poca fuerza. Quizá había poca membresía o quizá era de bajos recursos. Quizá por esto el Señor les abre una puerta a los gentiles, porque el evangelismo hace crecer a la iglesia en fe, en conocimiento, en número y en fuerzas. Pero la puerta de los cielos está plenamente abierta para los que creemos en el Señor Jesucristo y le obedecemos con fidelidad y perseverancia. Has guardado mi palabra. Durante su ministerio en la tierra, el Señor orientó a los suyos diciendo: permaneced en mí y permaneced en mi amor. El objetivo es llevar fruto, para ser oídos por el Padre y no ser echados fuera. Por su parte, el apóstol Judas nos exhorta diciéndonos: conservaos en el amor de Dios. En las Escrituras, la expresión guardar sus mandamientos o su palabra significa obedecer, cumplir, poner por obra, ser fiel. Y la iglesia de Filadelfia ha permanecido en Dios y en su amor. Guardar su palabra es caminar conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Guardar su palabra es rechazar la manera de pensar del mundo, renovando nuestro entendimiento conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo nos ha prometido que seríamos su pueblo y que Él sería nuestro Dios si aceptamos y obedecemos su ley. No has negado mi nombre. La manera en que los hermanos de Filadelfia han demostrado que permanecen en Cristo es que no han renunciado a Él y han admitido que creen en Él como su Dios y su Señor. Negar, entonces, es símbolo de incredulidad y de apostasía, lo cual implica dar lugar a las enseñanzas perniciosas. El tiempo presente es ya parte del tiempo venidero. Lo que la iglesia haga aquí determina su futuro escatológico. Por eso dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?